palomitas ahí en caso de que no gusten, sin hacer ruido ni distraer. Y vamos a estar aquí todos, gloria a Dios, en la predicación de esta tarde. Gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos concede. Mi hijo Daniel, pues como ya es habitual por razón de su trabajo, no pudo congregarse hoy. Él ha estado pidiendo a Dios que obre para que le concedan cuando menos un día de descanso en los días de culto. Mis hermanos, estamos esperando esa respuesta, yo y mi esposa. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a entrar en la predicación de la palabra de Dios y los invito para que abran el libro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos a continuar viendo las endechas que Dios pronunció contra el rey de Tiro a través del profeta Ezequiel, y que esas endechas fueron en su momento encauzándose de una manera clara y directa en contra de Satanás. Que claro, aquel rey humano que gobernó Tiro en su momento también recibió de parte de Dios esas duras sentencias. Gloria a Dios, porque hubo arrogancia. Acompáñenme con su vista del versículo 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Tomen su asiento, gloria a Dios. Seguimos viendo, hermanos, como mencioné ya anteriormente, la pronunciación de las endechas que Dios determinó para el rey de Tiro, y también para Satanás, pero muy enfáticamente estas han sido para Satanás, devastadoras. Gloria a Dios. Estamos empezando el contexto viendo las causas por las cuales Satanás cayó de la gracia de Dios. Sí. Son dos expresiones que vienen significando lo mismo, pero que esto es habitual en las Sagradas Escrituras. El Señor tiene un surtido infinito de formas de hablar, y muchas de ellas vienen a significar lo mismo, y aquí tenemos uno de esos ejemplos. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dos expresiones que están aquí también en tiempo pasado. Sí. Hubo un enaltecimiento. Regularmente, antes de la caída,
de cualquier criatura de Dios, antes de caer de la gracia de Dios, se va a dar un enaltecimiento. Sí. Un enaltecimiento que no viene de parte de Dios. Un enaltecimiento que viene producto de un envanecimiento personal. Esto para nosotros es un claro y serio mensaje espiritual que debemos tomarlo muy en cuenta. Amén. Es de recalcar aquí, mis hermanos, que la palabra hermosura no se está refiriendo de una manera contundente a lo estético, a lo bien parecido, como humanamente nosotros lo entendemos o se comprende así, no. Aquí la palabra hermosura comprende esa gracia preciosa que Dios puso en este ser espiritual, en ese querubín grande y protector. Sí. Puso sabiduría, puso santidad, puso muchos atributos en él. Y todos en conjunto se vienen a sintetizar en esta palabra hermosura y también en la palabra sabiduría. Estas dos palabras aquí vienen a significar lo mismo. Ahora, hermosura y esplendor significan lo mismo también. Y esto se refiere precisamente a esa magnificencia que Dios le plació poner sobre este querubín. El esplendor, esa gloria que Dios le da a sus criaturas en determinadas medidas, a aquellas a quien a Él le complace hacerlo. Y claro que Dios nunca va a hacer las cosas de una manera fortuita, así, ahí se va, no. Dios siempre hace las cosas bien razonadas, bien premeditadas, de una manera muy correcta, gloria a Dios. Y si Él puso esta hermosura, esta sabiduría, este esplendor en este querubín, fue porque, bueno, en primer lugar porque a Él le plació en su soberana voluntad, pero porque este querubín se guardó en un periodo de tiempo determinado, se estuvo guardando en el temor de Dios, que es decisivo, es fundamental para que Dios derrame de su gracia. Sí. Puede haber excepciones. De hecho, en la palabra de Dios encontramos excepciones. Encontramos que Dios privilegió a reyes paganos, reyes idolátricos, reyes impíos, y Dios los exaltó por un tiempo determinado, aunque después también los castigó. Pero en fin, el actuar de Dios en muchas de las ocasiones, por no decirlo en todas, va a ser algo que nuestra mente no va a alcanzar a comprender en su totalidad, y que a nosotros nos corresponde simple y sencillamente aceptar todo lo que Dios habla y todo lo que Dios hace como algo que está bien hecho, como algo que no tiene ninguna falla, ningún error, aun cuando nosotros no lo comprendamos. ¿Sí? Porque esta humanidad va a tener la tendencia de escudarse en muchas excusas. ¿Ya?
hice yo para merecer esto? Es una de las cosas que Job decía también en su desespero. Pero esto se debe a nuestra limitada capacidad de comprensión de las cosas. Dios no se equivoca. Y si Él puso esta hermosura, esta sabiduría y este esplendor en Satanás, estuvo bien hecho. Ahora, la endecha radica precisamente en la conjugación de los verbos que están en pasado. El verbo enaltecer, el verbo corromper, están en pasado. Hermanos, eso indica que sucedió en un tiempo, pero que eso se ha terminado. Sí. Y esto, decía yo, que nos lanza a nosotros un mensaje espiritual muy importante. Nos quiere decir aquí el Señor que la sabiduría, principalmente la sabiduría que viene de Él, la que Él da, porque hay sabiduría humana, es una sabiduría mala, es una sabiduría que se manifiesta oponiéndose a los legítimos derechos de Dios sobre sus criaturas. Regularmente es una sabiduría diabólica, dice Santiago además. Bien, pero esa sabiduría también tiende a corromper. Pero la sabiduría que Dios da, la hermosura que Dios da, el esplendor que Dios da a sus criaturas es una honra, un privilegio muy grande, pero a la vez es un peligro muy grande, es una responsabilidad muy grande. En lo personal, yo he tenido la experiencia de haber tratado personalmente con hermanos que fueron bendecidos grandemente, pastores que fueron bendecidos grandemente por el Señor, con sabiduría, con gracia para predicar la palabra, con dones diversos del Espíritu Santo, pero que vino a sucederles esto, trágico, letal. Y ahora, algunos de ellos, casi todos, andan en el mundo o están en una doctrina de demonios, en una doctrina diabólica, en una doctrina en donde ya antes no había pastora, ahora sí hay pastora. Un ministerio apócrifo, no conocido en el cielo. Y digo no conocido en el cielo, no en una vía de suposición, no, sino de una manera contundente, porque en la palabra de Dios no aparece el ministerio de pastora. Y ahora ya hay ese ministerio. Bien, mis hermanos, ya hablando de una manera un poco más sencilla y más reducida aquí para nosotros, cuando sintamos que el Señor engrandece su gracia para nosotros, en las muchas formas que Él lo puede hacer, esta es una de ellas, esta puede ser una de ellas, pero Él tiene muchas. La que nuestro hermano Salomón tiene es otra. ¿Ya? El cantar es otra. ¿Ya? Se tienen grabaciones en sí, quién sabe cuántos. Es una gracia que Dios da. Hay muchas. Bien. Pero yo voy a dar, con base en esta experiencia que Dios nos está diciendo que la tomemos muy en cuenta,
la siguiente recomendación. Ya la he dado, pero yo no voy a cesar de seguir dándola. Cuando sintamos que el Señor nos bendice con determinados dones o gracia o habilidades o capacidades diversas, nada más recibámoslas y usémoslas, ejerzámoslas, pero tratemos de no mencionar algo que vaya a querer encauzar el sentido humano a que es por nuestra propia capacidad. No, porque entonces ya la cosa va a empezar a tener malos indicios, sí, de que la actitud que Dios tomó contra Dios, que Dios tomó, pues sí, hasta cierto punto es un Dios, pero con D minúscula, que Dios tomó contra este querubín grande y protector, Él la va a tomar con cualquiera de sus criaturas que adopte esta postura. ¿Sí? No importa, mis hermanos, con Dios no hay consentidos. ¿Sí? En el plano humano sí habemos muchos consentidos. En el plano humano podemos tener muchos consentidos. Y podemos hacernos de la vista gorda. Y podemos hacernos de los sorditos como que no nos damos cuenta para solapar alguna conducta indebida. Porque es consentido, porque es consentida. Bien, pero Dios no actúa así. Aún al rey David, a quien de él mismo dio testimonio que fue alguien conforme al corazón de Dios, cuando el rey David se pasó de listo adulterando con una mujer casada, el Señor no lo vio como su consentido, ¿sí? Lo llamó a cuentas y le puso una varejoniza que le dolió el resto de sus días al rey David, y que salió librado por nada más, quién sabe, por la gracia de Dios. Hermanos, y esto nos conmina a adoptar siempre una actitud humilde, sumisa, temerosa de Dios. Hasta aquí estas dos expresiones. Ahora, a continuación, en el mismo versículo 17, vamos a ver dos verbos que no están en pasado, como todos los que hemos estado viendo con anterioridad han estado en pasado, y ahí radica la tragedia, ahí radica la desgracia de las endechas. Pero estos dos verbos que dicen así literalmente, yo te arrojaré, dice, por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Dos expresiones que tienen una conjugación a tiempo futuro, más adelante. Y esto debe llamar la atención de nosotros, porque aquí el Señor cambia el tiempo de pasado a futuro, porque ya no dijo yo te arrojé por tierra. ¿Por qué no dijo delante de los reyes te puse? No. Ahora tratemos nosotros de entenderlo, por qué es que el Señor habla aquí ya en tiempo futuro. De todas maneras, esto no quiere decir que no sea una endecha. Sigue siendo una endecha, y terrible, y letal, y definitiva como las demás. Dice, yo te arrojaré por tierra. Quiere decir que el Señor, en su soberana voluntad, decidió en un tiempo futuro lanzar a la tierra. Quiere decir esto literalmente, te arrojaré por tierra. La palabra o el verbo arrojar significa tirar algo o a alguien violentamente a distancia.
Esto es arrojar. Creo que todos hemos tenido esta experiencia activa y en ocasiones diariamente la tenemos. Arrojar, tirar algo lejos. Pero aquí el Señor lo pone en tiempo futuro. Yo no veo, hermanos, aunque explícitamente no lo dice, pero yo no veo otra razón, puede haber más de esto, sino el hecho de que cuando el Señor sentenció esto para Satanás, aún la tierra no era formada. La tierra y todo lo que el Señor hizo en ella todavía no estaba. Sí. Entonces no había este planeta a donde Satanás fuera arrojado. El libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 1, de repente nos muestra la aparición de Satanás en aquella serpiente. ¿Sí? Pero no conocemos nada más de ella. Cuando el Señor estuvo haciendo su creación, ¿sí? El versículo 1 de Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después nos empieza a relatar la creación terrenal: estrellas, el mar, la atmósfera, las plantas, los animales, las aves, los peces, etcétera, el mismo ser humano. Pero no nos dice que haya creado a Satanás. Satanás ya había sido creado desde mucho antes. Y Satanás, cuando la tierra, el Señor la formó, la hizo con todo lo que en ella hay, ya había sido destronado. Ya había sido destronado. Nosotros no tenemos en la palabra de Dios de una manera clara como para desplazarnos en alguna predicación explícita de decir así estuvo este arrojamiento. No, tampoco sabemos en qué tiempo fue. Solamente aquí nos está diciendo que lo iba a arrojar. Allá en el libro de Apocalipsis tenemos otro dato que nos arroja un poco de luz también sobre esto. Apocalipsis capítulo 14, si no estoy equivocado, déjenme verificarlo. Es el capítulo 12. Versículos del 13 en adelante, mis hermanos, para comprender bien esto que quiero que entendamos. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Vienen siendo esto 3 años y medio o 42 meses. Verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles.
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí tenemos el mismo verbo arrojar, pero ya en tiempo pasado. Fue arrojado. De esta lectura que hemos dado, hermanos, pude haber iniciado desde el mismo versículo 1, son una serie de figuras alegóricas, simbólicas, que si el Señor nos permite en un tiempo futuro, vamos a verlo, tratar de verlo con detenimiento. Todo esto es algo muy profundo, pero de este contexto leído podemos de una manera así rápida y categórica deducir algo de lo que nos dice. Nos habla aquí de la venida del Señor Jesucristo a este mundo. Nos habla de cómo Satanás trató de destruirlo. Trató de que no llegara a ejercer ese ministerio que él venía a ejercer terrenalmente. Pero aquí también nos habla de alguna manera de la tercera parte de los ángeles de Dios que fueron engañados por Satanás, y que los llama como estrellas, que yo ya les dije, y que ahí cayeron en transgresión en el versículo 4. Pero el énfasis, hermanos, por lo que estamos viniendo aquí, es de que cómo fue arrojado. Aquí nos dice algo más de lo que nos dice Ezequiel. Nos dice que hubo una gran batalla en el cielo. Todavía esto nos quiere decir lo siguiente. Lo que nos dice el versículo 7 es que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, dos enemigos mortales se enfrentaron. Miguel y sus ángeles formaban el grupo que se mantuvo fiel a Dios en el cielo. Miguel y sus ángeles fueron aquellas criaturas angelicales que no cedieron ante las insinuaciones corrompidas de Satanás. Amén. Sí, la rechazaron, no se confabularon con él y se mantuvieron firmes con Dios. Dios les dio la potestad y el grande privilegio de servir como conductos para que después de esa lucha, que no sabemos cuánto duró, en donde Miguel era el que capitaneó, fue el que capitaneó a los ángeles de Dios. Y por el otro lado nos dice que fue el dragón. Dragón es Satanás. Capitaneó aquella tercera parte de ángeles que engañó, y todavía trató de hacerlos creer que podían contra Dios. Vamos a hacerles frente. Síganme. Pero ahí nos dice el versículo con toda claridad que no prevalecieron. En otras palabras, no pudieron ellos sostenerse en esa lucha. Eso quiere decir la palabra no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Quiere decir que el Señor usó al arcángel Miguel y a sus ángeles. Aquí podemos nosotros suponer que se está refiriendo, cuando dice y sus ángeles, a todos los ángeles de Dios. Tal vez pueda darse el caso de que hayan sido una parte de ellos, pero vamos a suponer que fueron todos. Y Dios usó como instrumentos a Miguel y a sus ángeles para llevar a cabo
ese despeñamiento de Satanás del cielo a la tierra. No nos lo dice así con toda claridad, nada más nos dice la lucha. Ya en el versículo 8 y 9 nos dice que fue lanzado fuera el gran dragón. Es probable que el mismo Miguel y sus ángeles, por esa potestad que Dios les había dado, los hayan arrojado a la tierra. ¿Ah? Pero la palabra de Dios allá en Ezequiel nos dice como si Dios mismo lo hubiera hecho, y de hecho así fue, aun cuando usó. Si Dios sana a alguien por conducto de este predicador, no se va a decir que el predicador fue el que lo sanó. No, fue Dios. Amén. Si Dios hace cualquier otra obra por conducto de cualquiera de sus creyentes, de sus hijos, no debe decirse el hermano fulano o la hermana fulana hizo tal o cual cosa, no, fue el Señor a quien le plació usar a un determinado vaso de su iglesia para llevar a cabo un acto determinado. Amén. Entonces, aquí nos dice que fue arrojado a la tierra. También extraemos el dato de que Satanás, dice, engaña al mundo entero. A todo el mundo, a toda la humanidad que está en estado de discernir entre lo bueno y lo malo, Satanás la está engañando. Y nosotros esto lo podemos ver de muchas maneras, mis hermanos. Con el simple hecho de rechazar el evangelio, es un engaño de Satanás. ¿Los está engañando de qué forma? Haciéndoles creer que viviendo la vida sin estar atado a una iglesia, a una religión, a una doctrina, en donde yo tengo que guardarme, que no tengo que estar viendo sus programas en la televisión, que no tengo que estar leyendo esas revistas obscenas, que no tengo que estar yendo a los casinos, que yo no te puedo ir a hacer esto o hablar esto y aquello. Y Satanás le dice, es que ahí vas a estar con el cuerpo apretado. Tú vas a vivir más a gusto viviendo tu vida así como a ti te gusta vivirla. Mira qué lucecitas tan bonitas están dejando venir ya en las casas con esta época navideña. ¿A poco tú no vas a hacerlo nomás por estar ahí metido en una iglesia? Engaña al mundo entero, y estos aspectos que yo acabo de mencionar son unos poquitos de los muchos medios que usa para engañar al mundo entero. Cabe hacer la aclaración que aquí la palabra mundo se está refiriendo no al planeta Tierra, no a las estrellas, al sol, a la luna, no se está refiriendo a eso. Dice, el mundo entero se está refiriendo a toda la humanidad irredenta, a toda la humanidad inconversa, a toda la humanidad que consciente o inconscientemente rechaza a Dios, rechaza su palabra, rechaza a sus enviados, rechaza el evangelio. A eso se está refiriendo el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, volvemos a Ezequiel capítulo 28. Pero aquí, cuando nos está diciendo el profeta en el versículo 17, en tiempo futuro, la tierra aún no se formaba. Esto es lo que indica la conjugación en tiempo futuro, te arrojaré. Porque si el planeta Tierra ya hubiera estado formado, entonces hubiera dicho, te arrojé. Acá, allá en Apocalipsis, ya estaba formado. Ahora, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Esta expresión es muy significativa y merece un estudio y una reflexión especial, hermanos, pero como el tiempo ya se nos terminó, vamos a dejarla para la siguiente predicación. Amén.
que va a ser la parte que nuestro hermano Salomón le va a asignar, ya que yo la perdí desde hace tiempo. Gloria a Dios. Espero que mi hermano Salomón no le haya escapado y que él sí esté llevando el orden de las predicaciones. Vamos orando, mis hermanos. Vamos a hacer énfasis orando por los familiares de la hermana María que falleció en Ciudad Obregón, Sonora, ayer por la mañana. Amén. Y a pedirle que los fortalezca, que los ayude a pasar estos momentos que son de aflicción, de dolor, y que nos ayude a ser gente humilde y temerosa de Dios. Bendito Jesús.